Episodio 9. El oratorio privado, el Midrash familiar. Al-Bilbili, soy Rabbi Yehuda, Ben Shlomo Al-Bilbili, el de Bilbilis, y hoy os hablaré de uno de los hallazgos más singulares de las excavaciones del Barrio Nuevo. Una estancia que pudo ser un oratorio privado, un Midrash familiar donde las familias judías pudieron reunirse para la oración y el estudio de la Torá. Entre todas las habitaciones excavadas en el Barrio Nuevo, una llamó especialmente la atención de los arqueólogos por sus características únicas y su posible función religiosa. El descubrimiento. Al-Bilbili llama la atención una estancia cuadrangular de 4.75 por 4,8 metros que presentaba puerta de entrada central y suelo de mortero de yeso. Voz de José Luis Cebolla, arqueólogo. Unos apoyos macizos en forma de cuarto de círculo, situados en las esquinas, posiblemente denotan el cubrimiento mediante bóveda de crucería, aunque no aparecieron otros restos materiales que confirmen esta hipótesis. Al-Bilbili, ninguna otra habitación ostentaba este tipo de estructura, por lo que, con la debida prudencia, quizás se podría identificar con un pequeño oratorio privado, como los que ha documentado la investigadora Asunción Blasco. Voz de Salvador Melguizo Eisa, director de excavaciones. La singularidad de esta estancia nos hizo pensar inmediatamente en un uso especial. Su planta cuadrada, los apoyos en las esquinas y la calidad del suelo de mortero de yeso la diferenciaban claramente del resto de habitaciones domésticas. ¿Qué es un midrash? Al-Bilbili. El midrash pudo ser un oratorio privado erigido para uso restringido de una familia, cofradía o asociación privada. A diferencia de la sinagoga, que servía a toda la comunidad, el midrash pudo ser un espacio íntimo de oración y estudio. Voz de Rabí David ben Abraham, sabio de la comunidad. En nuestro midrash familiar nos reuníamos cada día para las oraciones matutinas y vespertinas. Los hombres de la casa estudiaban la Torá, los niños aprendían las primeras letras hebreas y en Sabbat toda la familia se congregaba para las bendiciones. Al-Bilbili, el oratorio privado pudo permitir a las familias judías mantener una vida religiosa intensa sin depender exclusivamente de la sinagoga mayor. Era un espacio donde la tradición se transmitía de padres a hijos. Voz de Isaac ben Jacob, padre de familia. En nuestro midrash guardábamos los rollos de la Torá familiares, los libros de oraciones, las filacterias. Era el corazón espiritual de nuestra casa, el lugar donde Dios habitaba entre nosotros. El oratorio de Córdoba. Al-Bilbili. La planta del posible oratorio de Calatayud pudo guardar similitud con la planta de la sinagoga de Córdoba, aneja una casa y precedida de un patio como en el caso bilbilitano. Voz de Francisco Javier Ruiz Ruiz, arqueólogo del equipo. La sinagoga de Córdoba, construida en 1315, nos ofrece un paralelo interesante. También está integrada en una vivienda, tiene planta cuadrangular y presenta elementos arquitectónicos similares a los que pudimos documentar en Calatayud. Al-Bilbili, el oratorio cordobés pudo medir aproximadamente 6.95 por 6,37 metros, algo mayor que el de Calatayud, pero con características constructivas similares, muros de mampostería, decoración en yeso y una tribuna para las mujeres. Voz de Moisés ben Salomón, rabino viajero. He visitado el oratorio de Córdoba y puedo decir que la disposición es muy similar a lo que pudimos tener en Calatayud. Un espacio íntimo recogido donde la familia se sentía cerca del Altísimo. Otros oratorios en Calatayud. Al-Bilbili, Calatayud pudo ser la ciudad aragonesa con un mayor número de oratorios privados identificados, según documenta la investigadora Asunción Blasco. Voz de Carmen Jiménez, arqueóloga. Según el rabino Yitzhak Bar Seset Perfect del siglo XIV, Calatayud pudo tener hasta 7 sinagogas y oratorios. La sinagoga mayor, la de Yom Tov Perai, la de Hus ben Yaya, la Gran Midrasa, la de Rabbi Jacob ben Kalina, la sinagoga menor de los Tejedores y la de Martín de la Cabra. Al-Bilbili. Además de estas sinagogas comunitarias existían oratorios privados como el de Bayel Constantín, médico de gran prestigio que obtuvo licencia episcopal el 8 de septiembre de 1371 para tener un oratorio en su propia casa. Voz de Rabí Yitzhak Seset Perfet, autoridad rabínica. A Bayel Constantín se le permitió abrir el oratorio de por vida, pues es médico y va por las mañanas a visitar a los enfermos y su casa está lejos de la sinagoga. Al-Bilbili. También pudo existir el oratorio privado de Don Moshe ben Saprut y la sinagoga chicua de las mujeres que fue decomisada por la corona en 1492. Cada uno pudo servir a necesidades específicas de la comunidad. Objetos de uso religioso. Al-Bilbili. Cuando el oratorio del Barrio Nuevo estaba en funcionamiento, pudo albergar diversos objetos sagrados necesarios para la vida religiosa familiar. Voz de Rachel Bat Salomón, madre de familia.
En nuestro Midrash guardábamos el arca sagrada con los rollos de la Torá, las lámparas para el Sabbat, los libros de oraciones, las filacterias de los hombres, el sofár para las festividades. Al Bilbili, el suelo de mortero de yeso pudo estar cubierto por alfombras orientales y las paredes pudieron decorarse con inscripciones hebreas y motivos geométricos, como era costumbre en los espacios sagrados judíos. Voz de Jacob ben David, escriba. Las paredes de nuestro oratorio estaban decoradas con versículos de los salmos escritos en hermosa caligrafía hebrea. «Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos», podía leerse sobre la entrada. Al Bilbili, los apoyos en forma de cuarto de círculo pudieron sostener una bóveda decorada con estrellas pintadas, representando el firmamento y la presencia divina. La vida religiosa familiar. Al Bilbili, en el Midrash familiar del Barrio Nuevo, pudo desarrollarse una intensa vida religiosa que complementaba las ceremonias de la sinagoga mayor. Voz de Esther Bat Abraham, abuela de familia. Cada mañana antes del amanecer, los hombres se reunían en el Midrash para las oraciones matutinas. Por la tarde, después del trabajo, volvían para el estudio de la Torá. Los viernes preparábamos el espacio para recibir el Sabbat. Al Bilbili los niños pudieron recibir en el oratorio familiar sus primeras lecciones de hebreo, aprendiendo a leer los textos sagrados bajo la guía de sus padres y abuelos. Voz de Samuel ben Isaac, niño de la familia. Mi abuelo me enseñaba las letras hebreas en nuestro Midrash. Me sentaba a su lado mientras él leía la Torá, y poco a poco fui aprendiendo a descifrar las palabras sagradas. Era mi lugar favorito de toda la casa, la destrucción del oratorio. Al Bilbili, en el verano de 1362, cuando las tropas de Pedro y de Castilla sitiaron Calatayud, el oratorio del Barrio Nuevo pudo sufrir la misma suerte que el resto de la judería. Voz de Isaac ben Jacob, último usuario del Midrash. Cuando comenzó el bombardeo intentamos salvar los rollos de la Torá y los objetos más sagrados, pero el fuego se extendía tan rápido que apenas pudimos escapar con vida. Vimos cómo las llamas devoraban nuestro querido Midrash. Al Bilbili, las altas temperaturas del incendio pudieron hacer colapsar la bóveda de crucería, sepultando bajo los escombros los restos de una vida religiosa que había florecido durante décadas. Voz de José Luis Cebolla, arqueólogo. Encontramos la estancia rellena de escombros, cenizas y fragmentos de yeso quemado. Los apoyos de las esquinas estaban fracturados, probablemente por el desplome de la cubierta durante el incendio, el olvido y la memoria. Al Bilbili, durante más de 6 siglos, el oratorio del Barrio Nuevo permaneció oculto bajo tierra, olvidado por la historia pero preservado por las cenizas que lo sepultaron. Voz de Salvador Melguizo Ais A, director de excavaciones. Cuando descubrimos esta estancia sentimos que estábamos tocando algo muy íntimo y sagrado. No era solo una habitación más, sino un espacio donde generaciones de familias habían buscado la cercanía con lo divino. Al Bilbili, el olvido pudo proteger paradójicamente los restos del Midrash, manteniéndolos intactos hasta que los arqueólogos pudieron devolverles la luz y la memoria. Voz de descendiente moderno. Saber que nuestros antepasados tuvieron un lugar tan especial para la oración en Calatayud nos llena de emoción. Aunque el edificio desapareció, el espíritu de aquel Midrash sigue vivo en nuestras sinagogas de hoy. Reflexión sobre el hallazgo. Al Bilbili, el posible oratorio privado del Barrio Nuevo nos habla de la profundidad de la vida religiosa judía en Calatayud. No se trataba solo de cumplir con las obligaciones comunitarias en la sinagoga, sino de crear espacios sagrados en el propio hogar. Voz de Rabí Abraham ben Isaac, sabio contemporáneo. Un Midrash familiar era la prueba de que la fe no se limitaba a ciertos días o lugares, sino que impregnaba toda la vida cotidiana. Era el judaísmo vivido en la intimidad del hogar. Al Bilbili, aunque no podemos estar completamente seguros de que esta estancia fuera efectivamente un oratorio, sus características únicas y su similitud con otros ejemplos conocidos hacen muy probable esta interpretación. Los apoyos en las esquinas, el suelo de mortero de yeso, la planta cuadrangular, todo pudo apuntar hacia un uso religioso especial que diferenciaba este espacio del resto de habitaciones domésticas. Dirección y producción, Javier Bona.